uno por uno, pero el tema puede ser un poquito pesadito. Por eso es que mejor prefiero empezar rapidito. Miren, peques, lo que vamos a ver hoy es la tabla periódica. Cuando nosotros hablamos de tabla periódica, yo les decía que para mí es uno de los temas más importantes, ¿ya? Más importantes dentro de lo que es química. Ahora, tú preguntarás, ¿pero por qué? Porque con la tabla periódica nosotros realmente conocemos lo que tenemos, es decir, los símbolos, perdón, los elementos que tenemos y con los que fácil está formado todo tipo de materia. Entonces, he allí la importancia. Pero un momentito te voy a contar acerca de cómo se fue dando todo esto de la tabla periódica, porque actualmente, por ejemplo, se considera que la tabla periódica eh, este, digamos, es una de las más grandes invenciones. Ya es una de las más grandes invenciones del ser humano. Entonces, cronológicamente, una pseudo, digamos, representación, o mejor dicho, eh, definición de elementos de un tipo o de otro es la que dio Berzelius. Berzelius en su época indicó que los elementos podrían ser electropositivos o electronegativos, ¿sí? Lo que actualmente conocemos como metales y no metales. Más tardecito vas a saber a qué me refiero con metales y no metales. Entonces, para Berzelius hablábamos de electros positivos o electros negativos. Ahí te explico por qué metal y no metal. Sin embargo, eso solamente es digamos, una definición o digamos una diferenciación entre los elementos, pero no un arreglo como tal. Ya hablamos un arreglo como tal, ya cuando nosotros estamos con Dobereiner. Dobereiner, por ejemplo, lo que él hace es uy, ¿qué fue? Un ratito, chicos, voy a dejar de compartir. Sí. Un ratito, espérenme. Un ratito. No sé por qué me sale. A ver, esto no. Ahora sí, me tiene que salir bien. A ver, creo que ahora sí, ya. Qué raro. Ya, listo. Entonces, les estaba comentando, sorry chicos, les estaba comentando, en el caso de Dobereiner, por ejemplo, él ordena o agrupa, mejor, ese es el término correcto, agrupar. Agrupa los elementos que se tenía hasta esa época de 3 en 3. Ahora, no agrupa por agrupar, en realidad lo que él encuentra es que en algunos grupos de 3, tú tienes que las semisumas de dos de ellos, sus masas atómicas de dos de ellos, es igual a al tercer elemento. Entonces, basándose en eso, Dobereiner hace o forma lo que nosotros llamamos las triadas. Ten en cuenta que la masa atómica de A y la masa atómica de C se suman y luego se divide entre dos, por eso es que dije semisuma. Y esta masa, este resultado de esta semisuma es la masa o vendría a ser la masa atómica de B. ¿Ya? La masa atómica de B o muy cercano. Ojo, no necesariamente, ya no necesariamente tiene que ser igual. Puede ser muy cercano. Ejemplos de esto, linaca. Si tú te percatas, por ejemplo, el linaca, este es 7, este es 39. Sus masas atómicas, ¿ah? Sus masas atómicas. 7 más 39, 7 más 39 entre 2. Esto sería 23. Y si tú revisas, la masa atómica del sodio es 23. Ahora, ¿cuál fue el problema con esto, Peques? El problema con esto fue que no todos los elementos se podían agrupar de esa forma. Habían varios elementos que no eran agrupables de esta forma. Por lo tanto, digamos, su planteamiento no duró mucho. Años después vino lo que es Newlands, Johann Newlands o John Newlands. A ver, hablemos y rajemos de Newlands. Newlands, se cuentan los chismes químicos que Newlands, por ejemplo, hace un tipo de series. En realidad, a estos filas se les llama series. Y esas series estaban como que en grupos de 7 en 7. Ahora, si alguno de ustedes, por ejemplo, ha visto esto, realmente digamos, a su modelo
digamos, modelo de tabla, se le llama octavas de Newlands. Si tú googleas, incluso vas a encontrar octavas de Newlands. Pero curiosamente, cuando tú ves sus octavas de Newlands, ves que los elementos en realidad están agrupados de 7 en 7. Y como que, uy, qué raro, ¿no? ¿Qué fue? Y es que Newlands, en realidad Newlands, ordena en grupos de 7 en 7, pero no por nada científico, en realidad él lo hace porque él era músico de corazón. Entonces, como 7 son las notas musicales, pues 7 son, o 7 debe ser la agrupación de los elementos. Pero él encontró esta particularidad, que cuando tú empiezas a contar a partir de ese elemento, el octavo, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo se parece al primero en características. Por ello el nombre de octavas de Newlands. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Él fue el primero, uno de los primeros, que ya habla que hasta cierto punto ciertos elementos tienen características similares. Y por ende debo agrupar. Es como ustedes, ¿no? ¿Qué pasaría si yo les digo, chicos, vamos a hacer grupos? Alucina, ya que estemos en el cole y qué bueno, que vamos a hacer grupos. Ya, hacemos grupos. Y yo les voy a decir, miren chicos, ¿saben qué? Formen ustedes sus grupos. Y es muy probable que ustedes lo hagan por afinidad, ¿no? De repente, ¿no? Descubrimos que a Ana Rosa y a Diego y a Mónica, de repente les gusta mucho cierto grupo, ya se han conocido, que eso, entonces se dicen, ¿no? Oye, Dieguito, oye, Ana, le dice Mónica, hay que formar grupo, pues nosotros somos. De repente por ahí hay otro grupito que le gusta de repente dotear en la noche y ya, pues, ¿no? O de repente hay otro grupo que ha hecho, digamos, como una especie de, digamos, grupo de WhatsApp porque son los estudiositos, los chancones. Entonces, ya, algo así permite, digamos, agrupar. Entonces, Newlands es el primero que se percata que, digamos, cuando voy agrupando hay características semejantes. Sin embargo, lo malo de Newlands cuando realmente presenta digamos, este modelo lo presenta a las sociedades científicos, pues te cuento, Newlands lo que hace es explicar todo esto y la gente se burló, literal. Le dice, oye, ya pues, si vas a estar arreglando a los elementos según las notas musicales, mejor arréglalo con mi apellido, ¿no? O mejor arréglalo, no sé, con los planetas. Y así lo fastidiaron. 20 años después, lo bullearon, mejor dicho. Y en esas épocas ya había bullying, imagínate. Pero 20 años después, a Newlands lo rectifican y lo condecoran. Lo galardonan, alucina. 20 años después, pobrecito Newlands. Bueno, luego, otra tabla mucho más importante, otro ordenamiento mucho más importante fue la de Dmitri Mendeleev. Tú vas a encontrar por allí esta tabla de Dmitri Mendeleev, ¿ya? Que no está. Vas a encontrar esta tabla de Dmitri Mendeleev, bastante antigua, y por allí también vas a encontrar el nombre Meyer. En alguno que otro libro vas a encontrar tabla corta, así le dicen, tabla corta de Mendeleev y Meyer. Mendeleev y Meyer. Ya, te cuento. En realidad son dos científicos distintos. Mendeleev, Mendeleev agrupa a los elementos, agrupa a los elementos basándose, anota eso, en sus propiedades químicas. ¿Como cuáles, profe, por ejemplo? Para que tengas una idea. Mendeleev era un ruso que se empecinó, se encerró literal, y empezó a hacer como especie de cartas, especie de cartas, digamos, en esas cartitas colocaba los compuestos que formaba dicho elemento. Por ejemplo, en el caso del sodio. Sodio formaba cloruro de sodio, ¿no? El sodio también formaba un hidruro, ¿ya? Y según esto, iba viendo, sacó un término llamado valencia, que ustedes ya les he hinchado bastante con ese, digamos, con ese concepto. Sacó el término valencia. Entonces,
En este caso, no solamente agarró con el sodio, sino con 60 y tantos elementos que habían en esa época. Algunos libros dicen 63, otros dicen 65. 60 y tantos elementos, hizo cada uno una especie de carta y empezó, digamos, a colocarlo en sus, digamos, en orden, según sus características, y empezó a agruparlos de esta forma. Meyer, en cambio, se basa en propiedades físicas. Propiedades físicas como, por ejemplo, el volumen. Ambos trabajando de manera distinta, muy lejanos en diferentes puntos del mundo incluso, encontraron casi muy parecido su ordenamiento. Sin embargo, Mendeleev publica solo un año antes publica digamos, sus investigaciones. Y por eso es que él tiene más renombre. Y lo desplazó un poquito a Meyer. Ahora, entre las cosas interesantes de Mendeleev es que, digamos, él se atreve, ¿ya? Él se atreve a, digamos, a indicar que hay elementos que todavía no se han creado, o mejor dicho, que todavía no se han encontrado, mejor, ¿ya? Como por ejemplo, este de acá. El aluminio, obviamente sí, en esa época sí existía, pero el elemento que estaba debajo, que es el escandio, ya, el elemento que estaba debajo aún no se había encontrado. Entonces, ese elemento, ya, que todavía ni siquiera soñaba con llamarse escandio, le llamó ECA aluminio. Ya te había comentado que Dmitri Mendeleev era un ruso, así que el término ECA significa debajo. Ya, mira, él pronosticó que habríamos que de encontrar a un elemento, y es más, no solamente pronosticó que lo íbamos a encontrar, sino pronosticó cuál iba a ser su densidad, cuál iba a ser su color, cuál iba a ser su valencia, qué compuestos iba a formar. Pucha, todo un gurú. Pero no es nada de magia. Ya de ahí te voy a contar de qué se trató. Ya, entonces, eso se lo aceptaron a Mendeleev, lo aplaudieron. Pero ¿sabes cuál fue el error? No solamente de Mendeleev, sino de todos sus antecesores. El error fue que todos lo ordenaban según sus masas atómicas. Si te acuerdas, acá lo ordenó según sus masas atómicas. Todos sus antecesores ordenaban a los elementos según sus masas atómicas. He allí que estuvo el error. Ya, he allí que estuvo el error. Entonces, ¿quién vino a corregir ese error? Henry Moseley, con la famosa ley periódica moderna. La ley periódica moderna indica que los elementos realmente están ordenados, ¿ya? Los elementos están ordenados en forma creciente a su número atómico, es decir, su Z. Eso quiere decir con la cantidad de protones. Y yo la semana pasada o antepasada me parece que yo les había comentado, dime tu Z y te diré qué elemento eres. Les había dicho que el Z era como el DNI del átomo. Entonces he allí la razón de por qué el autor de todo ese trabajo fue Moseley. Y a razón de ello, años después, Werner fue quien diseña la tabla periódica actual, como ustedes la conocen. ¿Cuál es esa tabla periódica actual? Pues nada más y nada menos que esta monada que ven por acá. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Algo dije muy rápido. ¿No? Entonces sigo, ¿ya? Ok. Muy bien, Joseph, gracias. Sigo. Entonces, para que ustedes conozcan, bueno, ya más o menos han ido conociendo la tabla periódica, gracias, Alanis. Entonces, incluso yo les dejé la semana pasada que hicieran la configuración electrónica de este cuarto periodo, de toda esta fila en realidad, de toda esta fila. Esta fila viene a ser el periodo, pero vamos a explicar qué cosa es el periodo. Solo para que esté claro, los periodos, valga la redundancia, sorry por eso, los periodos vienen a ser las filas horizontales, ¿no? Quizás alguien me va a decir, profe, yo nunca he visto una fila vertical. Bueno, es
quizás es para indicarte, que esto con mayor precisión, ¿no? Por si acaso. Entonces, estos vendrían a ser los periodos. Te contaré, por ejemplo, que acá tengo el periodo 1, ¿no? Acá tengo el periodo 2, el periodo 3. Ahora, miren, babies. El periodo 1, 2 y 3 se dan cuenta que son más cortos que los demás. Por ello, a esto se les suele decir periodos cortos. Porfa, pequeños, anoten todas esas cositas porque ya nosotros hemos dicho que como ustedes son muy hábiles, a veces les doy un poquito más de información de lo común. Ya, entonces, espero no saturarlos. Si los saturo, me avisan. Uy, se fue Loret, Lisbeth. A ver, voy a deshabilitar el micrófono. Ya, ahora sí. Hoy no, ahora también quieren prender cámara. Vamos a desactivar cámaras. Sí, porque ya me ha pasado ya. Alumnitos que están durmiendo, sí les he dicho, ¿no? Sí les he contado, ¿no? En la mañana sucede eso. Activan su cámara. Sí, ahorita, no te preocupes, yo. En la mañana me pasó una vez que activaron su cámara de forma casual y el niño estaba en pijama durmiendo, pobrecito. Ya, mejor desactivo. A ver, les estaba comentando que tanto el periodo 1, que es este de acá, el periodo 2 y el periodo 3, se les suele llamar periodos cortos, por obvias razones, ¿no? Periodos cortos debido a que, si te percatas, acá no hay mucha cantidad de elementos a comparación de los otros periodos. En cambio, el periodo 4 y el periodo 5, ya, vamos a borrar esto. Al periodo 4 y al periodo 5 se les suele llamar periodos medianos. Pero al periodo 6 y 7 se les suele decir periodos largos. Ahora te explico por qué periodos largos. Pasa que el periodo 6 no solamente es esto. En realidad el periodo 6 también es esto. Y el periodo 7, vamos a cambiar de color para que se note. El periodo 7 es esto, además esto. Entonces, he allí la razón de que a ellos se les llame periodos largos. Ahora, ¿pero por qué por qué ellos tienen más cantidad de elementos? Ahora vamos a explicar en un ratito. Primero quiero que observen algo. Es más, si es que ustedes hicieron la tareita, han observado que los zetas, es más, creo que ya habíamos comentado, ¿no? Los números atómicos, ¿cómo son? Son consecutivos. ¿Ya? Los números atómicos son consecutivos. Y mira, 36, 37, 38, 39 y así hasta 54. Luego 55, 56, 57. ¿Y dónde se fue el 57? El 57 no es que no exista, está acá. Y no solamente el 57, 58, esto es como un agujero negro, ¿no? Todo lo que debería estar entre el 56 y el 72 está acá. Por eso te dije que pertenecen al periodo 6. Y no solamente eso, en realidad acá también ocurre lo mismo. Todos los elementos que tienen Z entre 88 y 104 están acá. Ya están acá. Entonces, chicos, vemos que la razón, digamos, de por qué a ellos se les llama periodos largos. Ahora, estamos viendo que todos estos elementos, ya contamos con 118 elementos actualmente, todos ya tienen nombre dados por la YUPAC. La YUPAC es la institución, ahora lo voy a escribir. La YUPAC es la institución que, digamos, coloca todo lo que es las reglas, nomenclaturas, disposiciones en cuanto a química. En este caso, por ejemplo, acá está la YUPAC. Acá la YUPAC ha jugado un rol muy importante en los grupos. A ver, explico. En los grupos, valga la redundancia acá también, sorry, son o es las columnas verticales.
Profe, nunca he visto una columna horizontal. Sí, solamente es para dejar súper claro las columnas. Por ejemplo, todo lo que estoy hablando, todo lo que estoy rayando ahorita viene a ser una columna. Esa columna pertenece al grupo 1A. Esta segunda columna que estoy rayando por acá pertenece al 2A. Esta tercera de acá pertenece al 3B. Si te percatas, acá es 1A, 2A, y luego pasa para 3B, 4, 5, 6 y todo B. Toda esta parte corresponde al bloque B. Y por acá, de repente, nuevamente el A, ¿no? Eso ya lo vamos a comentar en un rato. Pero también observas otra forma de representar u otra forma de denominar con números, a estos números 1, 2, 3 acá, estos números de marroncito, se les suele llamar números arábigos. Es lo que nosotros usualmente, digamos, trabajamos, ¿no? Ya trabajamos, pero por si acaso lo indico. Ya, entonces, la UPAC digamos, hace algunos años, indicó que esta forma convencional de colocar o de denominar a los, digamos, a los grupos, como 1A, 2A, 3A, 4A y así, suele ser muy pesado. Entonces la UPAC recomendó que se nombre así. Sin embargo, en los exámenes, digamos, en el examen de admisión de cualquier universidad nacional, pues te piden que sepas ambas. ¿Cuál es la razón? Porque todavía vas a encontrar libros antiguos donde todavía se utilice esta forma de denominación. Por otro lado, ya sabes esto de las filas que al final, o periodos que al final son 7 periodos, y el periodo representa lo que es el máximo nivel al que alcanza la configuración electrónica. A ver, recordemos algo. Acá está la configuración electrónica que nosotros aprendimos la semana pasada. Pequeños, esta configuración electrónica nosotros aprendimos que estos numeritos que entre nos lo vamos a llamar coeficiente para que me entiendan, pero no se llama coeficiente, sino se llama nivel. Estos niveles, si te percatas, el máximo valor el que toma es 7. Ese numerito representa estos 7 niveles. No hay, por ejemplo, no se llega hasta ahorita, no hay elemento que se llegue hasta el nivel 8. La verdad es que se está buscando crearlo, ya, pero todavía no se ha encontrado, obviamente. Y bueno, el periodo es el máximo nivel. En cambio, el grupo o familia, ya de ahí te voy a contar por qué grupo o familia, dice, ya, esto va a depender, la cantidad de grupos va a depender de cómo lo estamos, de qué forma lo estamos denominando. Por ejemplo, según UPAC hay 18 grupos. Pero si no o sea, tú vas a decir que hay 18 grupos, ya, vas a decir que hay 18 grupos, solo si te especifican que es según UPAC. Porque si no, vas a tener que trabajar con la forma convencional. Es lo más usual, ¿ya? La forma convencional, realmente hay 8 grupos del A y hay 8 grupos del B. Ya, hay 8 grupos del A y hay 8 grupos del B. Vale, chicos, hasta ahí estamos bien. ¿O hay pregunta, alguna duda, curiosidad? Curiosidad, duda, pregunta, algo que no se entendió, algo que dije rápido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ya, entonces sigo. Bueno, entonces, por acá. Vamos a ver acá, la ubicación de la tabla periódica. Ya hemos aprendido lo que es el periodo. O sea, hemos dicho que el máximo nivel te da el periodo. Por ejemplo, si yo tengo una configuración 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. A ver, pequeños. O bueno, 4S1, ya vamos a colocarle así, 4S1.
¿Cuál vendría a ser su periodo? ¿Cuál vendría a ser su periodo? Cuatro. Perfecto. Cuatro. Exacto. El máximo. El número máximo. Este de acá. Ya. Profe, y si fuera así, 4S2, 3D, 1, ¿cuál sería su periodo? Sigue siendo el 4, ¿ah? Porque es el máximo. Ahora, ya sabes lo que es periodo. Lo más complejo suele ser el grupo. Vamos a ver. No, no digo. En un ratito te aclaro eso. Ya, a ver. En el caso del grupo, es un poquito más pesado. A ver, primero tienes que ver si es que acaba en S o P o D o F. ¿Y por qué S, P o D o F? A ver, vamos a recordar. Recordemos que la configuración electrónica es o responde a la regla del serrucho, ¿no? O también la regla, el principio de Aufbau. Entonces, si tú te percatas, esos orbitales pueden ser orbitales S, P, D o F. S, P, D o F. ¿Vale? Entonces, si mi configuración electrónica acaba en S, en P o D o F, me va a permitir diferenciar en qué grupo está. Ejemplo, si la configuración electrónica acaba en S o P, es grupo A. Pero si acaba en D o F, es grupo B. ¿Ya? S o P es grupo A y D o F es grupo B. A ver, ¿a qué me refiero con termina? Termina. Termina. ¿Cómo es eso, profe? Es que mira, por ejemplo, ¿no? A veces suelen decir esto. A ver, vamos a hacer argón 18, 4S2, 3D10, 4P1, por ejemplo. Y me dicen, profe, es grupo B. Ah, y le digo, a ver, ¿por qué? Porque tiene el D, pues, profe. Y yo, no. ¿Ves? Por eso se te hace difícil olvidar a la ex. Termina. Fin. Al último. Final. ¿Ya? El final acá es P. Acá es P. Que contenga el D es otra cosa. Pero termina en P. ¿Ya? Entonces, nada que ver con grupo B. Entonces, miren, ¿no? Por ejemplo, en este caso, acaba en P. Eso quiere decir que pertenece al grupo A. ¿No? Al grupo A. Es el grupo A. Ahora, pero para tú indicar el grupo no solamente basta con la letra, también tienes que poner el número. Pero ¿cómo se coloca el número? En el caso del grupo A, el número de grupo es igual a los electrones de valencia. Por ejemplo, dime, te hago recordar, los electrones de valencia son los electrones del último nivel, los electrones del último nivel. En este caso, el último nivel es 2. Entonces, los electrones que están allí es tanto este 2 como este 3. Eso quiere decir que pertenece al grupo 5. Se suma 2 más 3, 5. 5A. Otro ejemplo, mira. Tengo esto de acá, me fijo cuál es el último nivel y el último nivel es 3. Por lo tanto, sumo los electrones que hay acá, S2 y S5, y por ello pertenecería al grupo 7A. Y listo. A ver, el siguiente, a ver, ¿en qué grupo estaría? ¿En qué grupo estaría eso? 1A. Muy bien, Joseph. 1A. 1A. En este caso, por ejemplo, el último nivel es el 5. Veo sus electrones que hay por acá y eso sería 2. Por lo tanto, sería grupo 2A. Sigo. A ver, por favor. ¿Y cómo puedo enviarle una que quisiera que lo vea? ¿Una qué? Una foto. Ah, ya.
A ver. Depende. Abajo donde está el chat, dice hay un clic, que es el tercer icono. Ahí dice cargar desde mi equipo. Le cliqueas ahí, cargar desde mi equipo y ya. Y subes la foto, adjuntas la foto. Maricielo. Ya, y muy bien, chicos. En este caso sería 4 más 2, sería 6A. Ahora, este caso acaba en D. Acaba en D, ¿no? Acaba en D. Eso quiere decir que si acaba en D, ya, si acaba en D, entonces no pertenece al grupo A, sino pertenece al grupo B. B. Y bueno, ya sé la letrita, ¿no? Del grupo B. Pero falta el número. Para que tú me digas grupo, tienes que darme el numerito y la letrita. Falta el numerito. Ese numerito va a ser, según esta reglita que está de acá de amarillo, va a ser los electrones del último S más los electrones del último D. Entonces, mira, ¿a qué me refiero con último S? Por ejemplo, mira, este es S, S, S y S. Entonces, el último S se refiere a él. Y el último D, bueno, el último y el único, por cierto, es este de acá. Entonces, acá el último S y el último D me daría 2 y 2. 2 y 2 son 4, por lo tanto sería 4B. Ya, 4B. Ahora, en este caso, mira, D, de dedo. Último S, último D. Último S, último D. Entonces sería 2 y 3, sería 5B. Otro, mira, por acá. 2 y 1, 3. Por lo tanto sería grupo 3B. A ver ustedes, ¿qué grupo estaría ese? ¿En qué grupo estaría ese elemento? 8B, exacto, 8B. Pertenecería al grupo 8B. Muy bien, chicos, 8B. Ahora, observen por acá, ¿no? 2 y 7 es 9. Antes que cometas ese error, no existe grupo 9, ¿no? No existe grupo 9. Cuando suma 9, 8, 9 o 10, como estos dos casos, como estos tres últimos casos que estoy colocando, cuando suma 8, acá no, 2 y 6, 8, 2 y 7, 9, o 2 y 8 es 10, todo esto cuando suma pertenece al grupo 8B, según esta reglita. ¿Ya? Cuando suma 8, 9 o 10 pertenece al grupo 8B. Si sumara 11 es grupo 1B. Y si sumara 12 es grupo 2B. No puede sumar 13 por si acaso. ¿Ya? Solamente hasta 12. Ahora, el último ejemplo. ¿Qué pasaría si es que acaba en F, como me preguntó Diego? Ah, no, me estoy adelantando, no, sorry. ¿Qué pasaría? No, nada que ver. Diego dijo otra pregunta. Sorry, Diego. En un rato te contesto. Profe, ¿qué pasa con el F? Porque yo veo que acaba en S, ha hecho ejemplos con P, con D y F. ¿Qué fue? Ya, en un ratito te explico, ¿ya? Espérate todavía. Ahora, vamos a ver las configuraciones electrónicas. A ver, vamos a revisar sus tareas. Bueno, ustedes van a revisar sus tareas. Yo también he hecho mi tarea, mira. Yo por acá hice la configuración electrónica de algunos elementos. Por ejemplo, acá. En este caso he colocado la configuración electrónica del hidrógeno, del sodio, del potasio y del rubidio. Todos ellos pertenecen al grupo 1A. Todos ellos pertenecen al grupo 1A.
En este caso, si tú te percatas, todos ellos acaban su configuración en S1, 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 S1. Mira, qué tal coincidencia. El grupo 1A acaba S1, en S1. Vamos a ver con el grupo 2A. He agarrado algunos elementos del grupo 2A y observo que también su configuración electrónica es S2. Oh, mira, qué coincidencia. Es más, profe, ahí S3 esto no existe. Y mira, todos los elementos que acaban en S1 o S2 están acá. He allí la razón por la que a esto se les llama elementos del bloque S. Ya, elementos del bloque S. Ahora, si han hecho su tarea, me dirán, ¿en qué acaba la configuración del titanio? ¿En qué acaba la configuración del titanio? A ver, seres pequeños. Y Maricielo, ¿qué fue? ¿Lo pudiste hacer mientras me van contestando? Qué raro, ¿pero qué era? O ya dime cuentas. Oye, ¿en qué acaba? D2, muy bien, Joseph. D2. Ya, D2. Ay, ay, ay. Ay, ya. D2, muy bien. Ya, fíjate por favor en qué acaba el vanadio. Qué hermoso. No han hecho la tarea algunos, ¿ah? Ok. A ver, mira acá. Yo acá he colocado las configuraciones electrónicas. El escandio, tendrías que haber hecho esto y acaba en D1. El titanio, como bien dijeron sus compañeros, es D2. El vanadio, D3. El cromo es D4. Sé que es anomalía, ya, así que no te rayes con eso, pero antes de la anomalía acababa en D4. O antes de hacer el arreglo, ¿no? El manganeso D5. El hierro D6. Entonces, pequeños seres, estamos viendo que todos ellos, todos estos elementos que son los que encabezan por acá, acaban sus configuraciones electrónicas así, ¿no? Todos estos, a ver un ratito, todos estos, por ejemplo, acá D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. Babies, todos estos pertenecerían al bloque D. ¿Ya? ¿Y por qué pertenecen al bloque D? Porque acaba su configuración electrónica en D. Y mira, ¿no te parece lo máximo? Mira, S1, S2, todo bien ordenadito, ¿no? Si tú hicieras lo mismo con estos elementos que están por acá en cada uno de estos grupos, va a acabar así, ¿no? P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Todos a sección del helio, porque el helio, su configuración electrónica solo llega hasta 1s2. Por eso es que no estoy enmarcando el helio. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir, pequeños seres, que en este caso, ya, en este caso, si ellos, a ver, si ellos pertenecen al bloque de los S, perdón, al bloque del S, al bloque del P, al bloque del D, sí o no que todos ellos pertenecerían al bloque de los F, ¿no? Todos estos terminarían su configuración electrónica. Y ahora sí vamos a contestar a Diego. Observen por acá. Miren, ¿ah? Hemos dicho que todos ellos deben acabar en F. Y realmente todos ellos deberían estar acá. O sea, acá. Por obvias razones no se puede, pues, ¿no? Por eso es que se les saca. No alcanza. ¿No? Entonces, pequeños, es allí la razón de que todos estos elementos, ¿en qué grupo estarían? En el grupo 3B. Moraleja, si tu configuración electrónica acaba en F,
y te piden grupo, ¿tú qué vas a decir? 3B. A ver, ejemplo, profe, no le creo. Uranio 92, radón 86, 7S2, 86, 5F4. Acaba en F, mira, hasta ahí es 92, 86 más 2, 88 más 4, 92. Acaba en F, entonces demostrado que sí, pues, ¿no? ¿Dónde está su año 92? Acá estás. Ya, entonces demostrado que en efecto, si es que acaba en F, pertenece al grupo 3B. No sé si hasta allí hay alguna pregunta más. ¿Pregunta o duda? ¿No? Ya, a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, sigo. Entonces, por acá. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, un elemento se encuentra en el cuarto periodo y grupo 6A de la tabla periódica. Calcule su número de masas si tiene 36 neutrones. Bueno, para empezar, cuando tú abordes cualquier problema, chiquis, realmente tienen que estar muy cuidadosos digamos, en saber qué es lo que le están pidiendo. A nosotros nos piden el número de masa, piden el A, ¿no? Piden el A. Pero ese número de masa viene a ser la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Pero como en un átomo neutro, ya, en un átomo neutro, la cantidad de protones y la cantidad de electrones es la misma. Y como acá, acá me dicen que quiero ubicar o estoy ubicando en la tabla periódica, recuerda algo. En la tabla periódica, yo solamente ubico, a los elementos neutros o en los átomos neutros, ¿no? Tú no ves en la tabla periódica, por ejemplo, un cloro y un negativo, ¿no? No, tú ves simple y sencillamente cloro, azufre, selenio, ¿ya? Entonces nosotros ubicamos a elementos neutros, a átomos neutros. Entonces, en este caso, vamos a decir, vamos a usar esta parte. Dice que llega hasta el cuarto periodo, este es un dato. Ah, me olvidaba. Como piden, me olvidé, sorry. Ya sabemos que nos piden, pero hay que ver qué tenemos, ¿no? Ya tenemos, la cantidad de protones no tenemos, o bueno, la cantidad de electrones en este caso todavía no tenemos, pero sí tenemos los neutrones. Por dato te dicen que son 36. Mi problema se acaba si es que hay los electrones. Para eso voy a utilizar el dato. ¿Cuál es el dato? El dato me dicen que llega hasta el cuarto periodo, y además te dice que pertenece al grupo 6A. A ver, pequeños, vamos a utilizar este primer dato. Para que llegue al cuarto periodo, debe llegar o debe tener o debe estar hasta el nivel 4. Vamos a ver dónde está el nivel 4. Está acá, está acá, está acá y está acá. Eso quiere decir que mi configuración electrónica puede empezar así, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y ahí empieza el cuarto periodo, el cuarto nivel. Yo puedo seguir 3 de 10. Puedo seguir 4p6. Pero acá podría seguir hasta llegar a 4 de 10. No, no puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque si yo llegara hasta el 4 de 10, está bien, sigue siendo el nivel 4, pero hay un nivel mayor. Por lo tanto, ahí ya pertenecería al quinto periodo. Y eso no me conviene. Entonces, por esa razón yo les dije acá, ¿no? Que implique que llegue hasta el cuarto nivel puede ser acá, acá, acá o acá. Sin embargo, descartaré este y descartaré este porque para yo poder llegar hasta esta configuración,
tendría que pasar por niveles mayores. Esto quiere decir que esto es lo máximo, mi máxima posibilidad. Máxima posibilidad. Ahora debo usar este segundo, digamos, este segundo dato. Pero hasta ahí. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien? No. Ya, entonces sigo. Ahora, por otro lado, ahora vamos a utilizar este segundo dato. El segundo dato dice que pertenece al grupo 6A. Como ya sabemos que el último nivel es este cuarto periodo, que por cierto es el último nivel, entonces yo debo fijarme que en ese último nivel ya haya 6 electrones. ¿Pero por qué 6? Porque está en el grupo 6. Recuerda, vamos a colocar acá, recuerda. Recuerda que en el caso del grupo A, ya, el número de grupo es igual a ¿qué cosa? A los electrones de valencia. Entonces, pequeños seres. Como es 6A, entonces son 6 electrones en el último nivel. Por acá ya llevo 2. ¿Cuánto me faltaría para llegar a 6? 4. Entonces, esa sería su configuración electrónica. Si tú cuentas cuántos electrones hay hasta allí, hay 34, si no me equivoco. Ya, 34. Y eso finalmente lo reemplazo. Reemplazando, sería por acá que la es igual a 34 más 36, que sería 70, ¿no? Y 70 es la respuesta. Listo. ¿Alguna consulta acá? No. Ya. Sigo. Ahora. Pequeños. A ver, vamos a ver acá. Esto. Sigamos. A ver, este ejemplo dice. Un elemento E pertenece al grupo 6, 7A, perdón. Y cuarto periodo, hallar su número atómico. Este es más directo. Puedo hacerlo rápidamente, mira, para que quede bien claro ese punto. ¿Cuáles son los datos? Los datos son estos. Grupo 7A y cuarto periodo. Entonces, voy a hacer algo muy similar a lo que hice en el problema anterior. Cuarto periodo es esto, ¿no? Ya hemos dicho por qué no puede llegar a esto ni a esto. Pero para que pertenezca al grupo 7A, entonces yo voy a proceder eso. Ahora, yo podría hacer tranquilamente, podría usar el gas noble, ¿ah? Acá voy a usar los gases nobles, mira, para que veas que es igualito. Eso es lo que colocaré acá, argón 18, 4S2, 3D10 y 4P, bueno, a ver. La idea es que la suma de los electrones de ese último nivel, que es el cuarto, me dé 7, ¿no? ¿Y por qué 7? Porque se supone que el número de grupos me dan los electrones, 7 electrones de valencia. Entonces, chicos, acá tendría que ser 5. Te están pidiendo el número atómico, o sea, el Z, y esto sería 35. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? A ver. Muy bien, Joseph. Muy bien, Andrea. Andrea, muy bien. Sí, el bromo 35. Perfecto. Ya. Sí. Pasó más adelante su compañero. Muy bien, Joseph. Perdón. Andrés. A ver, este está más bonito, porque ya quizás tiene que ver un poquito de matemáticas, ¿no? Usar lo que aprendimos la semana pasada. Y lo voy a hacer por algo, mira. Mira acá. Con esto, sabemos que la suma de esto y esto me da el numerito que está arriba. Vamos a hallar M, para empezar. Vamos a hallar M. Ya, vamos a hallar M. Sabemos que M más 2 más M más 4 es 84.
¿Alguien se olvidó de por qué? ¿Sí? ¿Todo está bien hasta allí? Esto sería, mientras voy sacando 78 y por lo tanto M sería 39. ¿Sí? Ok, muy bien, Joseph. ¿Sí? Los dos de abajo me da el de arriba, ¿no? Ahora, sin embargo, acá yo quiero ubicar en la tabla, ubicar el periodo y grupo. Ya, ten cuidado, voy a colocar todo acá. Ahora este Z sería el 41, sería 41, Z. Acá sería 84, que sería el A. Voy a utilizar o voy a colocar acá la carguita y acá también colocaré 39 más 4 sería 43, ¿no? 43. A ver, miren pequeños. Cuando tú realizas la configuración electrónica, tienes que hacerlo con los electrones que te da el Z. A ver, ¿cómo sí, profe? No que el Z no era protones, es cierto, pero el Z recuerda que eran los protones y eso es igual a la cantidad de electrones cuando el átomo es neutro. Y hemos dicho que en la tabla periódica nosotros no ubicamos aniones ni cationes de ningún tipo, nosotros ubicamos a los átomos neutros. Entonces, acá voy a hacer mi configuración electrónica con este Z41. No se te ocurra trabajar con, no vayas a hacer esto, ¿ah? 41 menos 2, porque le vas a restar esto y hacer tu configuración con 39, ¿ah? No. ¿Por qué? Porque estarías ubicando a un ion. Y hemos dicho que los iones no podemos ubicarlos. Debes ubicar a un átomo neutro. Es más, según la ley periódica de Moseley, la ley periódica dice que se ordena según qué cosa, el Z del zorro. Entonces hagamos esto. Krypton 36, 5s2, 3d, ¿no? A ver, hasta ahí voy 38, 41 sería acá. 41, ahí quedamos, 41. Ahora sí. Esto sería periodo 5, ¿y qué grupo? Sería grupo 5, 5B, ¿no? 5B. ¿Alguna objeción acá? ¿Alguna pregunta acá? No, ya sigo entonces. Entonces, como ya tienes más claro estos puntos, un pequeño resumen acerca de cuáles son las posibilidades o qué te podrían preguntar es esto. Sabemos que hay bloque S, bloque P, bloque D, bloque F. Eso quiere decir que los elementos están ubicados en 4 bloques, S, P, D y F. ¿Y eso por qué? Según su distribución o configuración electrónica. Además, tanto el bloque S como el bloque P se les suele llamar representativos. Tanto el bloque S como el bloque P se les llama representativos. ¿Por qué representativos? Porque básicamente los elementos que están, las cosas que están a tu alrededor, básicamente se trabaja con elementos de estos grupos, del grupo A, porque prácticamente es el grupo A. Si te percatas, esto es el grupo A. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Nosotros si nos deshidratamos, ¿qué necesitamos o qué necesitamos en nuestro cuerpo? Sodio, potasio, huesitos, calcio, ¿ya? La lejía, ¿qué contiene? Cloro, ¿sí? Nuestras cadenitas, por ahí tienen ciertos metales. Claro, hay otros, por ejemplo, ¿no? Hay otros metales también conocidos que por ahí también podrías ver, pero básicamente, pues muchos de las sustancias que nos rodean es del grupo A. Perdón, al bloque B, D de dedo, al bloque D de dedo, que es los que pertenecen al grupo B, se les llama metales de transición. Pero a estos se les llama metales de transición interna, que básicamente es el bloque F y que pertenece al grupo 3B. Ya lo habíamos aclarado. Ten cuidado. No es lo mismo, una vez preguntaron no sé qué día estuve justo haciendo el mismo tema en otro salón,
y me hizo acordar. Hace tiempo alguna vez me pasó esto, que vino, ¿no? En el examen. El uranio, cuya configuración acababa en F, pertenece a un metal o es un metal de transición, por ejemplo. El uranio estaba acá, el uranio está por acá, por acá. Ah, chispas. ¿Ya? ¿Y qué hicieron varios alumnos? Varios alumnos colocaron que eso es correcto. Y uno me discutía, pero me discutía así, mira. Profe, pero ¿por qué? Si acá dice metales de transición, ¿no? Le digo, es metal de transición interna. Pero, profe, dice metal de transición. Entonces sí, está bien, es correcto. Yo le dije lo mismo que te voy a decir ahorita. No es lo mismo decirte, ah, ya, vamos a llamar a Jorge Quispe. ¿Y tú quién será Jorge Quispe? No sé, busca en la guía telefónica. ¿Quién es Jorge Quispe? Uf, te aparecen un montón. Como 1000 páginas hay de Jorge Quispe. ¿Ya? No es lo mismo decir, por ejemplo, Jorge Quispe, quizás, ¿no? Almerco, ¿no? Quizás. ¿Ya? Ya es más preciso, ya es, digamos, es más, la denominación es más precisa. Por eso es que en el caso del bloque F es metal de transición interna. Si te dicen solo metal de transición, no vayas a colocar que sí es correcto. Bueno, otra cosita por acá, ahora sí llegamos a lo que es carácter metálico y no metálico. Los elementos que están de verdecito se les llama metales. Los de amarillito son los no metales y los de rojito son los metaloides, semimetales o metaloides. Los de blanco son los llamados artificiales. A ver, vamos a hablar de los metales. Los metales, como por ejemplo la plata, el oro, el platino, todos estos, como te dije, son metales. Tienen la peculiaridad de que son muy buenos conductores de la corriente eléctrica, excelentes conductores de la corriente eléctrica. Y eso lo sabemos muy bien. ¿Cuántas veces nos hemos quemado con una cuchara de metal? ¿Sí o no? Está caliente y agarras el metal y pucha, quema, hierve. Si tú te percatas a mediodía de repente y estás quizás en una zona y te acercas en la calle de repente y te acercas a un carro, la lata del carro, o no sé si está bien decir la lata, eso sí, yo no conozco mucho de carros. Digamos, bueno, podemos decir la parte externa del carro que quema terriblemente. ¿Y eso por qué? Porque los metales son muy buenos conductores de la corriente eléctrica y del calor. La corriente eléctrica, nuestros cables, nuestro cableado para nosotros recibir luz o incluso internet, ¿de qué está hecho? Metales, ¿no? Metales recubiertos, pero metales al fin y al cabo. ¿No? Los metales son excelentes conductores de la corriente eléctrica. Son maleables y también son dúctiles. Me parece que en la primera clase les enseñé una muestra de oro bien delgadita, no sé si se acuerdan. Esa muestra de oro delgadita, por ejemplo, era la viva, digamos, el vivo ejemplo de que los metales son muy, pero muy maleables. Puedo tener delgadísimas, digamos, planchas de ello. ¿Ya? Mm, ok, ¿sí? Por si acaso. Los no metales, los metales me olvidaba. Por lo general los metales son sólidos, sólidos. Hay solo una sección de metal que no es sólido, que es el mercurio. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha agarrado mercurio? Es tóxico, no deberías. Tóxico, tóxico, así como tú ves. Es malísimo, pero quizás alguno de ustedes de forma casual se le rompió el termómetro y agarró, digamos, mercurio. No deberías, ya, no deberías, pero bueno. Ahora, los no metales pequeños tienen características muy diferentes a estos. Los no metales son una gran minoría, no son buenos conductores de la corriente eléctrica. A diferencia de los metales, no metales podemos tener sólidos, líquidos y gases a temperatura ambiente. Y bueno, no son maleables ni dúctiles. Cositas que deberías recordar. Elementos que están en estado gaseoso y líquido.
Porque si tú te acuerdas quiénes están en estado gaseoso y líquido, ya los demás son sólidos. Por ejemplo, gases. Además de los gases nobles, que son 6, ya, 6. Ahora tú me dirás, pero profe, no está contando el oganesón. Pasa que el oganesón es radioactivo, no tiene mucho tiempo de vida media. ¿Qué significa eso? Yo hablé y ya desapareció. Parpadeé y ya desapareció. No dura mucho tiempo. ¿Estamos? Entonces, los gases nobles, por ejemplo, son, digamos, gases, obviamente. Además de ellos son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el cloro. Ahora, si te percatas acá, yo le he puesto como nitrógeno 2, oxígeno 2, fluoro 2, flúor 2, cloro 2. ¿Por qué? Pasa que estos elementos, en su estado libre, a condiciones ambientales, no suelen ser monoatómicos. ¿Qué significa monoatómicos? Monoatómico significa que solamente hay una. Por ejemplo, ¿no? Argón, un solo átomo, monoatómico. Criptón, monoatómico. Helio, monoatómico. Pero ellos no pueden ser monoatómicos. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana con el capítulo de enlaces. ¿Por qué ellos no son monoatómicos? Ellos necesitan enlazarse y se enlazan consigo mismos, siendo diatómicos. El famoso FON está por acá, FON, y el cloro y el hidrógeno también. Los líquidos, ya te había hablado del mercurio, y bueno, otro líquido, otro elemento líquido es el bromo. Sin embargo, el bromo es un no metal. Todos los demás pequeños son sólidos. Pequeños, hasta ahí estamos bien. Estamos bien, estoy hablando muy rápido. ¿Se ha quedado la idea? ¿Algo que repetir? Ya, ok. Entonces sí. Ahora, hablemos de los metaloides. ¿Alguna vez ustedes han visto un panel solar? Los paneles solares, por ejemplo, están hechos de silicio. Realmente se podría usar otros elementos, ¿no? Pero que sean metaloides. ¿Por qué se utiliza el silicio como para paneles solares? Pasa que el panel solar aprovecha lo que es la radiación, ¿no? Lo que es la radiación. Pero cuando un metal, por ejemplo, aumenta tanto la temperatura, los metales ya no son buenos conductores. O sea, tiene esta limitación. Cosa que no sucede con el metaloide. El metaloide, por ejemplo, cuando aumenta la temperatura, conduce muy bien, mejor la corriente. O el calor, en este caso. Entonces, por eso es que las planchas, digamos, los paneles solares, suelen ser en parte silicio, son como que unas plaquitas así de silicio, y están encuadradas por metales. Entonces, así, suelen ser como que bastantes, así como una, digamos, un juego de ajedrez, la tabla de ajedrez, igualito, ¿no? Acá cada uno de estos, por ejemplo, está formado acá en el centro silicio y acá, por ejemplo, en las planchas de metal. ¿Por qué necesita el metal? Porque una vez que ya el silicio capture esa energía, o digamos, capture esa energía y lo pueda convertir a calor, ya necesito de, digamos, los metales que son mejores conductores en este caso. Entonces, de eso se basa, por ejemplo, la energía o el potencial fotovoltaico, le llaman a eso. Y ya. Ahora, dentro de los, digamos, los elementos, tenemos grupos, ¿no? Mejor dicho, los elementos están agrupados. Pero esa agrupación se debe a algo. Y eso también es lo más bonito de la tabla periódica. Que en el caso del grupo 1A, por ejemplo, suelen ser elementos que son muy reactivos, muy, muy reactivos, a excepción del hidrógeno. Y es que el hidrógeno pequeño, el hidrógeno, es como que el alquilado. Como así, por ejemplo, ¿no? De repente ustedes o quizás alguien conocen que alquile su parte de un departamento que está dentro de su casa. Obviamente ustedes viven en su casa, pero alquilan a otra persona. Ese alquilar a otra persona no implica que sea tu familia, ¿no? Vive en tu casa, pero no es parte de tu familia.
Entonces, así es el hidrógeno. El hidrógeno vive en esta casa llamada grupo A, pero no es parte de la familia. La familia se llama los alcalinos. El hidrógeno, pobrecito, no tiene familia. Y tú me dirás, pero profe, si no tiene familia, ¿por qué está allí? Por su configuración. Porque te acuerdas que el grupo 1A acaba en S1, el hidrógeno, su configuración acaba en S1. Es allí que está. Incluso en características, el hidrógeno se parece más al grupo 7A, pero por la configuración está acá. Ahora, en el caso del grupo 2, por ejemplo, se les llama, a todos se les llama metales alcalinos ternos. Al grupo 3A se les llama boroides o ternos. Grupo 4A se les llama carbonoides. Y noten esto, ¿no? Que de forma general, yo estoy acá colocando la configuración electrónica de forma general. ¿Qué significa este N, por si acaso? Es el valor del nivel. Puedes tomar valor de 1, 2, lo que tú quieras. Lo que sí no cambia es que la suma, ¿sí? A ver, vamos a agrandarlo esto para que... Ay, caramba. Sí, vamos a agrandarlo acá para que... Sí se ve, pero para que esté súper claro. ¿Ya? No, eso no implica, mira, o esto implica que en este caso este 2 más este 1 sume 3, este 2 más este 2 sume 4, este 2 más este 3 sume 5. ¿Y por qué hago o por qué recalco esto? Ha habido preguntas en las que se te dice, en las que se te da esta terminación, ¿ya? Esta terminación, y pues el alumno cae. ¿Por qué caen? Porque les confunde este N. No me han enseñado, ¿no? Esa es la representación del nivel, N nivel. ¿Sí? Nivel, cualquier valor, ponle 4, 5, lo que sea. Eso en realidad para determinar el grupo no importa el nivel, lo que importa son los electrones de valencia. 2 y 5, 7, 2 y 6, 8. Y eso me va a permitir saber en qué familia está. Esas familias es importante que ustedes lo recuerden. ¿Alguna pregunta acá? Me gusta volver a compartir porque van a ver un pequeño video, por favor. Cuando vean el video, por favor, véanlo con ojos químicos. ¿Ya? Algunos creo lo han visto. Sí se escucha, ¿no? Igual es una canción. Ya, a ver, vamos a correrlo. Can't get it now. I can't get it now, but I can get it. Can't get it now. I can't get it now, but I can get it. Walks up the stairs. Walks up the stairs. Can't get it now. I can't get it now. I can't get it now, 'cause the bucket's downstairs. I'm going to quit. The bucket's downstairs. I'm going to quit. I can't get it now. I can't get it. I can't get it now, but I can get it. Can't get it now. Can't get it now, but I can get it. Can't get it now, but I can get it. I walked up two beds. Walked up two beds. Listo. Hayan observado qué cosa, que realmente el comportamiento de los elementos o de los átomos tiene que ver de alguna forma entre ellos, ¿no? Algo que yo te había comentado, por ejemplo, es de que los elementos del grupo 1A son muy reactivos. Por eso el nombre, alcali. Alcali significa reactivo, ¿no? Entre esos elementos que vieron, por ejemplo, en la fiesta química, está, ay caramba, esto no, está, por ejemplo, el potasio, ¿no? Ustedes vieron el potasio.
y con el agua, por ejemplo, reaccionan violentamente, explota. También han observado que el carbono se unía con hasta 4 hidrógenos. Y eso va a suceder, ¿ah? Eso va a suceder en la realidad. Cuando nosotros veamos, digamos, la parte de química orgánica, ya casi al finalizar el curso, el carbono, yo te voy a decir, el carbono se une o forma 4 enlaces. Y mira, coincide con el número de grupo. Otra cosa que también han visto es que el hidrógeno es muchas veces desplazado, por ejemplo, por metales, a los que nosotros conocemos como metales activos. En el video observaron que el zinc desplazaba al hidrógeno y eso un poquito lo vamos a ver en el tema de electroquímica. Y el tipo de reacción que nosotros vamos a ver o que vimos en ese caso es una reacción de desplazamiento simple. Otra cosa también, justo lo que dice, indica Maricielo, es el grupo 8A. El grupo 8A, ¿cómo observaron a los elementos del grupo 8A? Solos, ¿no? No necesitaban enlazarse, no necesitaban bailar, no necesitaban nada. ¿Por qué? Son forever alone. ¿Y eso por qué? Porque los gases nobles ya son estables. ¿Y por qué ellos son estables y por qué los otros no? Porque los gases nobles tienen 8 electrones en su último nivel, ¿ya? En su último nivel. Entonces, he allí, digamos, la importancia de la tabla periódica. La importancia de la tabla periódica, todos tienen un comportamiento predecible. Y ese comportamiento predecible responde a la última parte de este tema, que son las propiedades de la tabla periódica. Vamos a darte el resumen y de ahí te explicamos cada uno. Básicamente, estas son, dale un pantallazo, escríbelo por favor. Estas son las propiedades que vamos a ver. Electronegatividad, afinidad electrónica, energía de ionización, carácter no metálico, radioatómico, radioiónico y carácter metálico. A ver, de todas estas, la más fácil son estas de acá. Las más fáciles de explicar son estas de acá, así que vamos a empezar por lo más sencillo. Este de carácter no metálico y carácter metálico. Observa que todas estas de acá aumentan mientras yo subo en un grupo y me desplazo hacia la derecha en un periodo. ¿Qué ha dicho, profe? Me refiero a esto. Por ejemplo, si yo comparo al litio y al cesio, ¿quién tiene mayor electronegatividad? El litio. Ay, caramba, el litio. ¿Quién tiene mayor afinidad electrónica? El litio. ¿Quién tiene mayor energía de ionización? El litio. ¿Quién tiene mayor carácter no metálico? El cesio. Ay, perdón, el litio. Sorry, se me escapó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que aumenta para este lado, para esta, digamos, para arriba. Pero en un periodo, ¿qué hago? Mira, por ejemplo, vamos a comparar el bromo con el calcio. ¿Quién tiene mayor electronegatividad? El bromo. ¿Quién tiene mayor afinidad electrónica? El bromo. ¿Quién tiene mayor energía de ionización? El bromo. ¿Quién tiene mayor carácter no metálico? El bromo. Aumenta para acá. Pero, ¿qué significa tener mayor carácter no metálico? Carácter no metálico es parecerse a los no metales, pues. Y mira, ¿dónde están los no metales? Acá, pues. Acá están los no metales. Por eso es que mientras yo me acerco más a este lado, voy a tener mayor carácter no metálico. En cambio, el carácter metálico está por este lado de la tabla periódica. Por eso es que en este caso, si te percatas, más bien aumenta así, para acá y para acá, al revés, ¿no? Al revés que lo anteriormente explicado, para acá y para acá. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién tiene mayor radioatómico? Radioatómico, estoy hablando de esto, radioatómico, el rubidio. ¿Quién tiene mayor radioiónico? El rubidio. ¿Quién tiene mayor carácter metálico? El rubidio. ¿Me he dejado entender hasta allí o hay algún problema? Habla ahora o calla para siempre. Mientras voy buscando su examen.
¿Dónde está su examen? Su examen, su examen. Ah, ¿este no es? Es este. Sí, es este. Listo. Vamos a seguir. Vamos a ver si es que hay preguntas. Ok, entonces mira por acá. Pero vamos a explicar qué cosa es lo demás. Y bueno, ya hablamos sobre este, ya hablamos sobre el carácter metálico y no metálico. Falta hablar sobre los demás. Primero vamos a hablar de la electronegatividad. La electronegatividad, chicos, viene a ser como que la capacidad de atraer, la capacidad de atraer para sí mismo a los electrones cuando se enlazan. Pregunta, profe, ¿por qué necesito enlazarme? Necesitas enlazarte para tener mayor estabilidad. El enlace genera estabilidad. Eso lo vamos a ver la próxima semana. No te pierdas el capítulo de esta telenovela. ¿Ya? Enlazarse le da estabilidad. Estabilidad. Entonces, cuando se enlazan ciertos átomos, hay átomos que jalan más a los electrones que el otro átomo. Por ejemplo, el átomo X, átomo Y. A ese jalar, a esa fuerza, se le llama electronegatividad. Dicho de manera sencilla, es como que, no, Mónica, no. Ahorita, el grupo, ahí te digo un ratito. Entonces, dicho de otra forma es como, ¿qué tan fortachón es, digamos, el elemento o el átomo? Por ejemplo, ¿no? En la tabla periódica, el más fortachón, así, el más churro, el más simpático, el crash de muchos, ¿ya? Es el flúor. Es el primer lugar el flúor. El segundo lugar del más churro, más simpático, en Mister Elemento, segundo lugar es el oxígeno. Y el tercer lugar de Mister Elemento es el nitrógeno. El famoso FON. Acuérdate de ese FON. En la sexta clase vamos a verlo. Vamos a volver a retomarlo. Ya es el primer, segundo lugar. Estos son los más fortachones. Y mira, acá están sus valores de electronegatividad, por ejemplo, ¿no? La electronegatividad del flúor es 4, 3.5, 3.0. Pero el más debilucho, el más así enclenque, el que bueno, el que le miran, pero siempre es el buen amigo. No, mentira. Es el francio y el cesio. Estos dos. Francio y cesio. ¿Ya? Francio y cesio son los menos electronegativos de la tabla periódica. Mira, están como en un ring de box, de esquina a esquina. El más fortachón y el menos fortachón. Por eso es que yo les dije hace rato que, que esto es así. Pues, perdón. Yo les dije hace rato que aumenta para arriba y aumenta para acá. Conforme yo me acerco más al flúor, que es el más fortachón, soy más electronegativo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya, Mónica, mientras me van preguntando por ahí si es que tienen alguna duda, yo te recomiendo que sea el grupo 1, 2, 6, 7 y 8, sobre todo. Con eso es suficiente para San Marcos. Y que practiques mucho. Ya, no hay preguntas entonces. Sigo. Ya, ok. Ahora, energía de ionización. La energía de ionización, a ver, para decírtelo de manera sencilla, la energía de ionización es como cuando te roban. ¿Cómo es eso, profe? Es cuando un elemento, ¿no? Cuando un átomo, en realidad, cuando un átomo que necesariamente tiene que estar en estado gaseoso, ¿ya? En estado gaseoso, se le va a dar energía, ¿pero para qué? Para robarle, quitarle un electrón. Y obviamente cargarlo positivo. ¿Vale? Esa es la idea eso es la energía de ionización. Esta energía que se le tiene que dar para quitarle digamos, el electrón, es la energía de ionización. Pero
algo más sencillo para que lo entiendas. Alucina que, bueno, alucina nomás ya. Alucina que ya, yo te pido un consejo. ¿Saben qué, chicos? La vida está dura. Voy a tener que robarle a alguien. Ay, qué feo, qué ejemplo, pero porque me entiendan nomás. Tengo en una esquina a un señor así, musculoso, ¿ya? Fornido, 1,70 m. Yo mido 1,52 m, soy pequeña. Y por acá tengo a uno más pequeño que yo, 1,47 ya. ¿A quién me aconsejan robarle? ¿A la persona A o a la persona B? Ahora, evitando, pues no vayas a decir, profe, de repente la persona sabe jiu-jitsu, karate. ¿A quién me recomiendan? La persona A. ¿Y por qué la persona A? Porque es más débil, pues. Es más fácil robarle, ¿no? Es más fácil robarle. Entonces lo mismo sucede acá. ¿Recuerdas que yo te dije, vamos a regresar a esta partecita de la tabla? Yo te dije que la energía de ionización aumenta acá para acá, conforme aumenta la electronegatividad, claro, porque robarle a estos fortachones me va a costar más que robarle a los más debiluchos. Bueno, robarle a los debiluchos es fácil, es easy, pero robarle a los fortachones no te pases. No, no, no voy a poder. Me va a hacer, o sea, sí se puede, mejor dicho, pero me va a costar más. Eso es la energía de ionización de manera mucho más sencilla. Y mira, acá realmente se ve cómo la forma real en la que, digamos, los elementos, cómo va aumentando, mejor dicho, cómo va aumentando su valor, ¿no? El valor de la energía de ionización, ¿ya? Conforme va en un periodo. El otro es la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es más sencilla. La afinidad electrónica viene a ser, por ejemplo, la capacidad o la energía, ya, digamos, la energía que puede absorber el átomo, ya, para poder tener o para poder, digamos, ganar un electrón, para poder ganar un electrón. Y aumenta, recuerda, para acá y para acá. Y es muy fácil decir que por qué el FON o por qué ellos van a tener mayor afinidad electrónica. Claro, pues son los más simpáticos, ¿no? Son los más simpáticos. Hasta los electrones quieren con ellos, ¿no? Cambio con ellos, no, ni sus electrones lo quieren, pobrecitos, ¿ya? Porque ellos son los más electronegativos. Y finalmente, y esto es más sencillo, los radios, tanto el radio atómico como el radio iónico, ya aumenta para acá y para acá. ¿Y eso por qué? En un periodo es fácil, o sea, decir por qué aumenta para abajo. Claro, porque mira, recuerda que acá era periodo 1, que llegaba hasta el nivel 1. Acá nivel 2, que llega, perdón, periodo 2, que llega hasta el nivel 2. 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, mientras más, o sea, si es que llega hasta el periodo 5, significa que está en el nivel 5. Entonces tiene más capas, más grande. Ya, y otra explicación también, ¿por qué el flúor de pronto es muy chiquitito su radio atómico? Justamente por su alta electronegatividad, porque como el flúor es el más electronegativo, pues tiene mucha fuerza para incluso hasta con sus mismos electrones. Por eso hace que, digamos, estén más juntos a su núcleo, al núcleo. Y el radio iónico, finalmente, es cuando gana o pierde electrones, ¿no? Cationes o aniones. En general, el radio atómico del catión es menor al radio atómico del átomo neutro y menor al radio atómico del anión. A ver, de forma simple, por ejemplo, el cloro como átomo neutro. Su radio es menor cuando ha ganado, ¿no? Cuando gana de repente uno. Por obvias razones, pues porque tiene un electrón más. Y como ha ganado un electrón más, tiene que tener más volumen, más radio. Y si pierde, tiene un electrón menos. Entonces tiene que tener menos volumen, menos radio. Por cierto, en el caso del volumen, si es que a ti te pidieran volumen,
Asócialo con el radio. ¿Por qué? Porque se le considera los átomos como si fueran esferas. Y tú sabes, bueno, todavía no sabes, pero en geometría te contaré que vas a ver esto, ¿no? Que en geometría, ya, en geometría, el volumen de una esfera depende solamente del radio, ya, depende solamente del radio. ¿Vale? A ver, ¿alguna inquietud, duda? Listo. Si no hay dudas, a ver, vamos a hacer su examen. Ve que su examen está sencillo. Ah, la vez pasada, pequeños seres, ¿verdad? Me había olvidado. Ustedes sí que se pasaron, ¿no? Se pasaron, se pasaron, se pasaron. Nunca había tenido una nota tan alta. En serio, nunca había tenido una nota tan alta. Se sacaron, y lo dieron varios, ¿ah? Se sacaron en promedio del salón, se sacó 15. Y es el mismo examen para muchos salones. Nunca había tenido una nota tan alta. Felicitaciones, en serio. Bueno, ya les he dicho a ustedes, ¿no? Que ustedes son un buen grupo. Espero mantenerlos, espero contar con ustedes hasta el final y que realmente progresen. Así como están ahorita, pucha, están muy, muy bien. Este, Ojalá se mantengan así, sí, en serio. Me olvidé, pero sí lo vi, sí lo llegué a ver y quedé con eso de que, pucha, tengo que felicitarlos, pero ahorita poniéndole su examen me acordé. Ya, listo chicos, a ver, hagan su examen. Los que ya terminan se pueden retirar. Si no hay alguna consulta más, pueden retirarse.